Hola, buenas tardes. Como ya es conocido, el día de hoy, 14 de enero, en Chile, ha salido y están circulando en todos lados el fallo del llamado caso Gatica, que un carabinero disparó una escopeta con balines que dejó ciego a una persona. Y hay una serie de discusiones que se están dando y que me parece que es necesario decir algo. Pido primero excusa si este video resulta un tanto largo, pero me parece que es necesario hablar con cierta claridad y distinguiendo ciertas cosas. Me van a ver que leo algo porque tengo un punteo, porque quiero tratar de ser lo más serio y preciso posible y partir aceptando que hay gente que pueda discrepar de lo que yo diga, porque me parece que eso es natural, porque no hay verdades absolutas. En derecho no hay verdades absolutas. Pueden haber sentencias que ponen término a una discusión, pero no es una verdad absoluta, es una manera de decir. Em, lo primero que quisiera decir sobre esto es que hay en este asunto presente varias discusiones que se están dando. Lo primero es que para para mucha gente, hay una quiebre del sentido de común de cómo es posible que si una persona pierde la vista por los disparos que un policía realiza a su rostro, esto no signifique sanción alguna. Y esto requiere conocer derecho y una explicación y no solo entrar a un abuso y a un uso del fallo para decir quién ganó. Si la lógica de los que están con la policía o la lógica de los que están con los delincuentes. Ese es el peor escenario. Porque efectivamente aquí hay un hecho que es llamativo. El fallo dio por sentado que Crespo disparó, que producto de su disparo el señor Gatica pierde la vista y luego dice que por otras razones no debe ser castigado. El tema es que este es un hecho grave y lo que deberíamos preguntarnos es si más allá de este caso, ¿cuál debe ser el criterio para actuar cada vez que se usa la fuerza en contra de particulares por quienes tienen armas? La segunda discusión es que entiendo, ex policía Crespo es absuelto no porque sea inocente y no haya realizado, o sea, no porque no haya realizado el hecho, sino que porque el tribunal opina en este fallo, los tres jueces, que aquí hubo legítima defensa. Y lo hace en un criterio que es el de razonar sobre si que se cumplen a su juicio en los criterios de la legítima defensa del artículo 10, número 6 del Código Penal, pero además porque involucran lo que se llama la ley Naim Retamal o la ley 21.560, que fue una ley aprobada hace un año y medio, en el cual se trata de establecer una presunción de legítima defensa siempre que algún policía en el ejercicio de su actividad termina provocando algún daño a alguien. Es una ley que modificó y que dice que hay lo que se llama una presunción o legítima defensa privilegiada. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas comunes y corrientes no se les aplica esta presunción. Ellos deben demostrar con mucha más fuerza su legítima defensa, si es que así lo hicieron, que en el caso de los policías. Se presume a partir de esta ley que la policía está siempre amparada por la legítima defensa. Y esto no tiene que ver solo con este caso, tiene que ver con cómo se aplica el criterio general de protección frente a los ciudadanos. Piensen ustedes que con esta ley, lo que ocurrió en Estados Unidos hace un par de días, en el caso Isen, que termina matando a una mujer arriba de un automóvil que estaba bloqueando el camino, pero que no estaba agrediendo a la policía, operaría esta presunción de legítima inocencia y decir, ¿sabe qué? El policía, cuando se mueve el auto, por ese solo hecho está amparado porque él está en sus funciones y entonces debería ser absuelto. Y esto es en el centro de qué tipo de legislación estamos dictando. Esta es una pregunta de fondo. ¿Cuál es el tipo de legislación y para quién estamos dictando leyes y amparar qué casos en Chile y cuáles no? Y la tercera discusión, que es la restringida y que es la menor de todas, es probablemente la del fallo. Si es que aquí se aplica la legítima defensa, en este caso a Crespo o no. Pero yo lo primero que quiero decir es que eso es discutible. Yo tengo una opinión. Mi opinión es que no hay legítima defensa porque no podemos exigirle a todo el mundo que se comporte de la misma manera. Una persona que lleva un arma es distinta de una persona que no la lleva. Un policía entrenado y en un contexto de despliegue por una organización, por una institución de cómo se despliega la fuerza física, no se le debe exigir mayor razonamiento y mayor cuidado que alguien que no está entrenado. Porque el que tiene una mayor posibilidad de dañar a otros tiene una mayor
responsabilidad sobre sus hombros. Porque esto hace que tengamos juicios y cosas que se han discutido hace largo rato en el derecho chileno. Por ejemplo, si en una riña entre dos personas, uno se sabe que es experto en artes marciales frente a alguien que no lo sea, y él que es experto en artes marciales se va a dar cuenta, debe autocontrolarse, solo reducir al otro, no atacar de tal manera al otro hasta producir su aniquilación, porque hay una discrepancia de fuerzas. Pero hay otro caso que es más claro que esto. Cuando hay un caso de violencia intrafamiliar, si una mujer se defiende, o un niño se defiende, o un adulto mayor, o un inválido se defiende contra alguien que está causando, un hombre fuerte, en plenas condiciones, que está violentándolo y causando daño. No es la misma exigibilidad. La persona que es más fuerte que otro tiene que controlarse. Por eso se sanciona la violencia en las familias. Porque los hombres tenemos mayor fuerza física en general que las mujeres. Tenemos más posibilidad de agredir y de causar más daño con un golpe que los otros, que los que son más débiles. Este criterio, a mi juicio, debe ser general y cabría aplicarlo acá. Pero como esto es un caso que va a seguir dando que hablar, porque los abogados ya anunciaron que van a ir a la Corte de Apelaciones para que revise el fallo, todavía queda mucho trecho para que esto, y será otro tribunal el que tendrá que decidir primero si efectivamente existió el delito, segundo, si Crespo es responsable o no, y tercero, si debe ser condenado o absuelto por eso. Y podría tener una opinión, pero hay que volver a leer la sentencia más que una vez. Pero yo tengo ese primer criterio, pero en definitiva son los abogados de Gatica, del Ministerio Público, los que deberán hacer el recurso y razonar profundamente sobre eso, y probablemente ahí podríamos discutir más sobre el tema. Pero yo quiero hacer algunas reflexiones más generales sobre esto, porque hay que intentar tener una mirada de más de largo plazo. Estoy harto de que en Chile el debate siempre sea solo efectista y no sobre cuestiones de fondo. Yo creo que hay dos extremos que hay que evitar. Primero, que esto se reduzca a una discusión solo entre nosotros los abogados. Las personas tienen derecho a tratar de entender la situación de la mejor manera posible, porque si no, los abogados lo que hacemos es que recurrimos a tecnicismos y tomamos y damos argucias, y entonces podamos llegar a entender, por ejemplo, el concepto de la exigibilidad de otra conducta o no, y de las condiciones que están o se exigen o no, y si eso puede ser un atenuante o un eximente. Y esto muchas veces puede llevar a que los abogados también, y esto lo hacemos los abogados muchas veces, y esto tienen que saberlo las personas, que emitimos juicios de valor amparados en tecnicismo. Esto me parece que es el peor escenario, porque si solo los abogados solo hacemos esta discusión, no estamos entregándole al ciudadano común y corriente ningún elemento para que se forme una opinión razonada e informada, y no solamente un acto de tomar partido. Y lo segundo, que lo que tampoco creo que hay que hacer cuando se habla de derechos humanos por parte de quienes están a favor de los derechos humanos, es creer que solo hay que hablar permanentemente de sancionar. Porque más importante que sancionar, me parece a mí, es primero prevenir, construir una cultura institucional de derechos humanos, y en segundo lugar, además de prevenir, reparar cuando se hagan daños. La sanción es solo una parte de todo el entramado de intentar construir una sociedad basada en derechos humanos. No se trata de castigar, porque si no volvemos a la lógica de suma cero del derecho penal, en que alguien es culpable o alguien no es culpable, y reducimos a ese punto. Y bien sabemos que por más que metamos delincuentes a la cárcel, la delincuencia no se acaba porque requiere otros elementos. Por lo tanto, esto es lo primero. También me parece súper importante aclarar algo acerca del tema de los derechos humanos, porque siempre se dice, sí, pero ¿cómo los derechos humanos amparan al delincuente? No, son cosas distintas. Cuando una persona comete un delito, eso se trata de un delito común y se rige por el Código Penal o por otras leyes que sancionan esos delitos, ¿no? Cualquier persona, ciudadana, que ejecuta una conducta que es un delito, eso es un delito que se juzga y se persigue por el derecho penal. Por tanto, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son actos de violaciones en que una autoridad, alguien que representa al Estado, ejecuta en contra de un civil porque su situación desde el Estado lo obligaba a velar por la garantía general y a proteger a los civiles. No a comportarse de manera distinta, tiene una obligación superior sobre él que un mero civil. El civil va a ser siempre perseguido por delito, pero la discusión acerca de cuál es el rol del Estado y de los agentes del Estado es precisamente esta: saber
¿sí? Saber si tiene una obligación mayor que un ciudadano común o no de respetar los derechos humanos. Y se habla en dos casos de vulneración de delitos, cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, cuando la autoridad no fiscaliza una situación ambiental que termina dañando a las personas. Piensen en Freirina, esta contaminación por la fábrica o el criadero de chanchos que había allí, o esta situación en Quintero, donde las emanaciones de los gases y el petróleo terminan afectando a toda la comunidad. Allí, más allá de la falta administrativa, hay una una vulneración de derechos humanos, porque la falta de fiscalización y de acción de una empresa poderosa, más con mayor poder que la comunidad, y la falta de acción del Estado para proteger y fiscalizar esto, causa que se violen los derechos de las personas. Y hay violación de los derechos humanos cuando alguien del Estado excede sus facultades y comete algo que en otras circunstancias sería un delito, pero aquí es un caso de violación de derechos humanos porque él tiene una obligación mayor, la de razonar y de proteger a las personas. Y para que vayamos viendo cuán amplio es el criterio de que se aplique la ley más favorable al reo, el indubio pro reo, que se aplicó en el fallo del caso Crespo, es un criterio de derechos humanos. Es decir, siempre que un juez tenga la duda, aplique lo más beneficioso para el reo. Si hay una ley que beneficie de mejor manera, una ley nueva que una ley vieja a quien está siendo juzgado, aplique esa ley, porque siempre deberíamos creer en que las personas es posible que hayan cometido un error o que se rehabiliten. Este criterio es un criterio de derechos humanos. Por lo tanto, en este caso, si los derechos humanos han servido para algo, es para aplicar el indubio pro reo al señor Crespo. Entonces, esto no dice que esto no es neutral, que los derechos humanos son un criterio de protección y no un mero acto de protección sin sentido al malo, al delincuente. No, son un criterio de protección para todos, porque es posible que, como otro gran principio de derechos humanos que van del derecho penal, o que está presente ahí, el principio de inocencia. Mientras no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes, porque sabemos que los sistemas penales cometen errores y muchos. También hay que decir que ningún fallo, ni este ni ninguno, es neutro, ni constituyen una verdad absoluta. Los fallos son una toma de opción de los jueces por alguna posición de las partes o una tercera que depende de sus propias convicciones. Y este fallo no es neutro. De hecho, en el considerando 13 de la minuta de deliberación, ellos dicen que han tomado opción, que hay dos propuestas de interpretación sobre a qué normas o a qué reglas debió haber seguido el señor Crespo. Hay un criterio amplio que es sostenido por la Fiscalía y es sostenido también por los querellantes, por los que representan a Gatica y en alguna medida menor por el Consejo de Defensa del Estado, que dicen que todas las instrucciones, desde las generales de formación de carabineros, desde las específicas que están en el fallo, que dicen relación con cómo se actúa en estas circunstancias, así como todas las instrucciones verbales y por escritas que se dieron en el contexto de esta situación, debieron ser obedecidas por Crespo y Crespo no las obedeció. Y un criterio menor, restringido, que fue el que planteó la defensa, que solo se deben aplicar dos reglamentos. Y los jueces lo que hacen es que eligen y creen que esto debe ser juzgado por este criterio más restringido. Por lo tanto, ya no es neutro, porque tomaron una opción y desde esta opción hacen todo el análisis. Pero además, no importa que sea neutro o no, porque los fallos, lo que son, es no un criterio de verdad absoluta. Si esto no es una teología que no se pueda discutir. Los fallos son un mecanismo que tenemos para que personas que tienen concepciones sobre la vida, ideas sobre la vida, resuelvan un caso y den razones de por qué lo hacen. Y luego, por eso que los fallos son recurribles y vuelven a ser discutidos en la Corte de Apelaciones o se llega a la Corte Suprema u otro tribunal. Porque esto quiere decir que es posible que también los jueces se equivoquen. Y puede que al final estén todos equivocados, pero se llega un minuto en que establecimos como consenso de la sociedad que hay tres instancias, porque no puede seguirse discutiendo eternamente. Pero se resuelve algo. Es lo que los abogados llaman la verdad jurídica, pero que no es la verdad real. Esto no puede ser la verdad absoluta. Esta es una opción. Y esta opción todavía está por verse cuál es el resultado final. Pero hay otras reflexiones que hay que hacer. ¿Sabe qué? Primero esto, no puede ser presentado todo como algo de verdad o mentira, porque las cosas tienen claro oscuro. Aquí hay un juego de reflexiones que hay que hacer y que hay que seguir adelante, porque tendremos que ver cuál es el recurso
de quienes perdieron y cuáles son los argumentos de la Corte de Apelaciones